A propósito del Treno por Besos Muertos, a mí me parece que es uno de los grandes poemas de la poesía contemporánea colombiana. Es un poema que cuenta la muerte de los jóvenes, pero además es un poema que cuenta, que capta la esencia del desgarramiento de nuestra ciudad. ¿Tú crees, Pedro Arturo, que la poesía de nuestra ciudad ha captado esos múltiples dolores, esos múltiples traumas? Yo considero, por ejemplo, que es la poesía y no la narrativa la que da testimonio de eso terrible que ha sucedido con nosotros. Sí, creo que sí se ha logrado en momentos muy importantes de la poesía en Medellín, por ejemplo, a través de la poesía de Orlando Gallo. Ahí se toca muy de cerca esa atmósfera de una ciudad a veces sin esperanza, un poco encerrada en sí misma, la vida un poco marginal de ciertos grupos humanos. Pero también hay, pues para no caer en el tópico de siempre, que solamente la poesía de Víctor Gaviria o la poesía de Elí Ramírez, que marca ya una orilla, una frontera ya muy compleja desde el mismo lenguaje, ¿cierto? Claro. Y las visiones pues del cine, de los documentales, en fin, pero sí hay una poesía que se puede rastrear en la que está la ciudad dicha, de una manera menos enfática, menos retórica. Y hay que indagar. De pronto hay unas poéticas que en este momento, pues, a ver, recuerdo así la misma poética de Roca, en algún momento la de Raúl Henao, La de José Manuel Arango. La de José Manuel Arango, lógicamente, Carlos Bedoya, por ejemplo, también, a pesar de que aparentemente sus motivos son tan tangenciales, pero hay un recuento de cierto absurdo, de cierta irrealidad que también refleja la ciudad. En el último libro de Jaime Franco, La Tierra Memorable, lógicamente se me olvidaba. También aparece la ciudad allí muy bien, sobre todo el problema de la generación, que yo creo que es la generación tuya, que sufrió toda esa transformación. Omar Castillo, por ejemplo, esas obras que se han hecho a través de la revista Otras Palabras, ahí está una búsqueda de una poética de la ciudad muy importante. Y no solo, yo también veo la poética no solamente en la poesía como tal, sino en la misma narrativa, porque es que para mí la poesía no está circunscrita pues únicamente a los versos, lógicamente. Yo he descubierto mucha poesía en los cuentos, en las novelas que se han escrito en los últimos años, afortunadamente. Aquí. Sí. Pedro, hablando de poética, ¿tú nos podrías decir cuál es la poética de tu quehacer, de tus poemas? Sí, bueno, involuntariamente he sido demasiado, digamos, llevado como a expresar de manera muy fuerte en algún momento, es unos motivos muy, como decíamos ahora, un poco salidos como del contexto, pues con un lenguaje de pronto muy alto, con adjetivos de los cuales me arrepiento hoy en día. Pero también he tratado de ir por el lado que me enseñó el maestro José Manuel Arango, por ejemplo, una poesía más de la raíz, de lo depurado, de lo sereno, decir las cosas con menos énfasis, con más tranquilidad. Pues mis lineamientos son más por el lado de una poesía sin mucha elaboración, digamos, metafórica, o huyéndole un poco a las imágenes demasiado, digamos, artificiales, que me salga más de la entraña, que la poesía sea dicha más como con la emoción, de pronto, que conmueva. Pues busco más ese lado de que el poema esté más cercano a la experiencia que al conocimiento erudito o filosófico, aunque por momentos también se deja ver como esa preocupación por lo trascendente, por los temas metafísicos, filosóficos. Pues no sé, pero no hay una línea todavía, diría yo, definida. Sí. Hay otro poema en Fatum que me gustaría preguntarte por él. Ya hablamos del Treno por los Museos Muertos. Hay un poema que inclusive Luis Germán Sierra valora mucho en el prólogo, que se llama Café Turquestán, 3 de la tarde.
¿Cómo surge ese poema, esa mirada de este café, de estos hombres como anacrónicos que hay allí, pero de todas maneras actuales? Sí, justamente en los días en que vivía en el barrio Villahermosa, acostumbraba en las tardes a ir a tomarme un tintico y a leer en ese café que llevaba tanto tiempo allá en el parque de Villahermosa, ¿no? Y conversaba con algunos de los viejos, me atraía esa atmósfera un poco tranquila, pero tan viva también. Y de allí surgió en esas 8 mesitas del café, viéndolos todas las tardes allí, esa luz tan diferente, ¿cierto?, que todavía se mantenía en ese café, y recordando pues esa vieja Medellín. Entonces surgió ese poema de manera muy espontánea. Muy espontánea, sí. Y incluso en algún momento pensé, eso tiene cierto dejo como a Mario Rivero, y tiene cierto dejo como al mismo Orlando Gallo. Pero no fue un poema pues con alguna pretensión extraña, ¿no? Así como surge cualquier esbozo por ahí, cualquier pequeña pintura de la vida, ¿no? Sí, sí. Hay un tercer libro, que es el que va a publicar próximamente la Universidad Nacional, su colección de poesía, en el libro inédito, que se llama Oscura Edad y otros poemas. ¿Por qué ese título, Oscura Edad, sigue teniendo relación con esto que estábamos hablando, de los poemas en blanco y negro, del fatum, la oscuridad? Esa tonalidad. Sí. No encontré otro título, sé que no es muy original y que de algún modo pues tal vez se ha repetido mucho, es como un tópico que se ha manejado en muchos otros géneros, pero pensé en mi edad, en esta edad en la que comienzo a entrar hacia los 50 años, que es la edad en la que empieza a declinar pues esa luz digamos exterior, porque comienza de pronto otra clase de luz, de iluminación. Y también por la cuestión histórica, el tiempo que vivimos, que no deja de ser esa oscura edad en la que nos debatimos por muchas circunstancias que no vienen al caso ahora pues examinar, que no viene ahora pues como para mirar en detalle, pero sí es como para reflejar tanto el tiempo que vivimos como mi propio momento. Pero poéticamente es un libro ya que marca la plenitud de Pedro Arturo, la madurez. A mí me parece pues que el libro no tiene nada digamos, de decadencia, poéticamente hablando, ¿no? Yo pienso que allí los temas ya están completamente decantados, el estilo ya está totalmente adquirido. La relación, por ejemplo, con la ciudad ya logra, y con el país mismo que vivimos, logra ya intensidades pues bastante altas. Sí, ya ahí opté, digamos, por admitir que en algún momento era necesario nombrar las cosas como son, no hacerle más como el rodeo, sino ir directamente a los hechos, a lo que en algún momento ya la vivencia misma representa, ¿cierto? Digamos, el país se nombra allí de manera muy explícita, y también esa experiencia interior del desencanto, de la desesperanza, pero pienso que es una desesperanza activa, no entreguista, sino que es una desesperanza que le ayuda a uno a ver las cosas en su dimensión última, y que le permite a uno ya salir de pronto a una búsqueda más eficaz de lo real. Entonces esos poemas quizá ayuden a mirar las cosas más de frente, a salirse un poco de ese soliloquio, digamos que pseudopoético en el que uno se ha debatido. Entonces tratar de pronto de pasar al mundo como lo ve uno ya en su día a día, ¿no? Sí, sí. Hay un verso de uno de los poemas que dice: cada día menos país, cada noche más sombría. Más sombra. Cada noche sí, más cada sombra. noche más sombra, perdón. Sí. La visión del país en Pedro Arturo es de todas maneras pesimista, fatalista. Sí, ¿a qué alude Sí. este verso? Sí, es a la manera como se nos ha deshecho la visión del país como una entidad que nos acoge de manera como en esa esencia, en esa libertad, en esa vida que debiera de posibilitarnos. La falta pues de oportunidades, todos los fenómenos que hemos vivido en los últimos años de violencia, de desplazamiento, de enajenación mental, en fin, todo ese país que se nos deshace en las manos.
pero al mismo tiempo es una invitación a recoger ese país, porque el poema finalmente, hacia el final, da esa puntada. Entonces, ahí surge como un nuevo parámetro en el hombre que escribe, en el hombre que sueña, en el hombre que recoge de nuevo las palabras, para que el país no termine siendo solo sombra. Ya. Te quiero preguntar finalmente, Pedro, por uno de tus poemas de oscura edad, que se llama Memoria de una ciudad, y la relación que hay con la ciudad en ese poema y en tu poesía, en asumir la ciudad como una especie de mujer fatídica, ¿cierto? Como una especie de mujer dura, pero que también se ama inevitablemente. Sí, en ese poema siento que confluye todo lo que se me ha quedado por decir acerca del amor, por ejemplo, y se aúna la visión tanto de la mujer como de la ciudad, porque uno vive esas visiones cuando camina a la ciudad. Uno siente que está al mismo tiempo acariciando a una mujer, siente uno que la mujer lo contiene, que la mujer lo sueña y que uno sueña a la mujer. Así, de esa manera también he visto la ciudad. Es muy femenina para mí, pues no es el lugar común, pero es la visión de la vida que está en la ciudad, de todo lo que amo en la ciudad y todo lo que me rechaza también en la ciudad. Pero y también es una visión un poco mítica de la mujer, de la ciudad misma y de la propia existencia que he llevado en ella. Sí, es curioso que Medellín se represente en los poetas como una mujer, ¿no? Porque hay ciudades sí, que son representadas masculinamente, ¿no? Masculinamente, pues sí. que son, o que al menos ofrecen la posibilidad de que el poeta les cante como si fuese un hombre, la ciudad. Pero el tópico sí, el que más se repite es el de la mujer. Esa es la asociación más, de pronto más inmediata. De esa manera el poema Memoria de una ciudad es un poema muy bien logrado en el sentido en que uno cree al principio que es un poema dedicado a una mujer, que sí, es un poema amoroso, pero si uno va más allá se da cuenta que es una relación bastante profunda con esta ciudad particularmente. Sí, ese es el poema que abre el libro Oscura Edad y ojalá que ese poema pues llegue a los lectores de una manera así, digamos, no demasiado pretenciosa, sino muy simple, muy directa y muy amorosa, ¿no? Claro, no, sí, yo creo que es uno de los grandes poemas de tus libros. Pedro, muchas gracias por estas palabras. Muchas gracias a ti, Pablo. Yo quisiera pedirte muy especialmente que termines este programa con la lectura del Treno por los muchachos muertos. Perfecto. Treno por los muchachos muertos. Su silencio es herida mortal, oscuro labio que condena la luz de una ciudad que, como pájaros, los vio pasar y caer sobre sus calles una noche, una tarde, una mañana cualquiera. ¿Dónde están hoy sus rostros de estrella medular, sus ojos de inquietud, su fuego, su deseo insaciable, sus gritos, a qué fondo, a qué altura, a qué extrema frontera se lanzaron? La noche los acogió bajo su ala de cuervo y entre estallidos cósmicos sus voces, melodías eléctricas modulan con la mecánica estelar, pero solo el asfalto aquí abajo, piedra de sacrificio, solo el perfil danzante de la nube en lo alto de la casa, ese rincón donde alguien que los amó los recuerda, solo el libro, la flor que nuevamente se abre en el pequeño jardín, la música y las fotografías en el álbum guardadas, son vestigios de su paso apurado por la tierra, ángeles niños súbitamente desaparecidos. En otras bocas, otros ojos, volverá a moldearse acaso su milagro, pero ¿quién nos dirá qué verdad, qué grandeza, qué mundo irrepetible se ha perdido, se ha ofrendado al abismo? Gracias, Pedro. Bueno, Pablo, muchas gracias.